canal y de su programa Conversemos. Karina González de Rodman es mi nombre, 14 de mayo del año 2013, y tal cual me lo ofreció y me lo prometió, tenemos hoy la grata visita del señor Ministro de Gobernación. Gracias, señor Ministro. Gracias a usted, Karina, por la oportunidad. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Agenda muy ocupada, sin embargo, qué bueno que ha hecho el tiempecito de venirnos a aclarar temas y a que podamos compartir inquietudes. Por supuesto. Gracias. Estoy a la orden. ¿Para qué decirle la coyuntura nacional? Pero se la vamos a recordar al pueblo de Guatemala. Derivado de la firma de los acuerdos de la paz, hay ciertas normativas que eran como una guía para que la nación saliese adelante y no se han cumplido hasta el día de hoy. Creo, sin temor a equivocarme, que el Fondo de Tierras tal vez es una, y de ahí pues simplemente nuestros hermanos guatemaltecos que viven en el área rural, sin tierra, sin acceso a agua, a crédito, a todos los beneficios que pudiesen estar teniendo, inclusive del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y simplemente no ha habido la paz que todos esperásemos que hubiese después de la firma de los famosos acuerdos. Guatemala está en un marco en una coyuntura demasiado convulsionada. Hay mucha pobreza, hay mucha desnutrición, hay falta de empleo, tenemos, para el gusto de algunos, un ejército que está haciendo fuerzas combinadas con la policía, que unos juzgan bien, que otros juzgamos mal. Tenemos una actividad minera que se está saliendo de un cauce democrático y de paz. Tenemos consultas a las comunidades que no están siendo vinculadas y no están siendo escuchadas. Sabemos que hace falta que el organismo legislativo deje de estar obstaculizado por alguna bancada que pudiese tener el color rojo, aparentemente, y que la fluidez de las leyes que están haciendo fila puedan correr. Guatemala es, sin temor a equivocarme, después de mis 44 años, la época más difícil que me ha tocado vivir, tal vez por mi adultez, porque era una niña prácticamente durante el conflicto armado y lo viví muy de lejos. No tuve gente involucrada ni masacrada en el tema, pero sin temor a equivocarme, hoy por hoy Guatemala vive una conflictividad entre hermanos que nunca antes, yo a mis 44 años, repito, había visto. Y de este tema, y para que usted nos aclare varios de estas situaciones que se están dando el día de hoy, señor ministro, yo le agradezco su presencia, de verdad su agenda es muy ocupada, pero también nosotros somos muy chutes, ¿verdad? Y entonces quiero conversar con eso con usted. Con mucho gusto. Estoy a la orden. ¿Qué me puede decir de la conflictividad y de la satanización a los grupos sociales y a las personas que nos oponemos a querer tener el derecho de una vida digna, de agua potable, de agua para el sembradío, de agua no contaminada, a los que nos oponemos a la minería a cielo abierto, por ejemplo? Sí. Bueno, mire, en primer lugar quisiera hacer una referencia a lo que usted ha planteado como una introducción al tema. Yo creo que probablemente no vivimos el peor momento, creo que estamos en un buen momento. Las libertades que hoy se respetan en el país no se respetaban hace 10, 15, 20 o 25 años. Hoy tenemos todo un boom. Creo que lo que está ocurriendo es que se está visibilizando toda una estadística negra, toda una realidad que no aparecía, que no había surgido. Yo, además de que soy el ministro de Gobernación y el encargado de la seguridad, del tema de gobernabilidad, y también participamos en el tema de lo que es persecución penal con el Ministerio Público, entramos al área de la Administración de Justicia, pues usted sabe que antes de ello me dediqué al análisis político y creo tener meridiana claridad sobre lo que ha ocurrido. La participación también en el tema de los acuerdos de paz fue fundamental para poder decir que fue un gran esfuerzo en los primeros años, y poco a poco la agenda se fue quedando rezagada por quienes pensábamos que podían tener el mayor compromiso, porque había un discurso de una izquierda social, un discurso abierto desde el punto de vista ideológico, y desafortunadamente se fueron quedando en el camino. Entonces el tema es acuerdos de paz, más de 600 proyectos por una Secretaría de la Paz, que cuando podemos ver productos muy específicos como el que usted estaba hablando, yo le puedo dar uno en el área de justicia, que es el Instituto de la Defensoría Pública Penal, sí, es producto de los acuerdos de paz. Entonces, creo que durante todo este tiempo, desafortunadamente, se quedó
en el aire o en el tintero muchas cosas que debieron haberse hecho. Y paulatinamente se fue quedando la agenda de la paz rezagada en ese sentido. Y era una plataforma mínima de solución a los problemas sociales. Hoy lo que tenemos, desde mi punto de vista, es una visibilización de una problemática que en algunos casos es ancestral. Si hablamos de conflictividad, imagínense ustedes, la conflictividad puede tener un origen eminentemente agrario, en donde puede haber desde problemas de acceso a la tierra, morosidad, disputa de derechos, regularización, hay como 8 o 9 caracterizaciones tan solo en el tema agrario. Si nos vamos a los aspectos ambientales, pues entonces ahí caemos en que las grandes ironías de la vida, ¿verdad? Fíjese que hoy hay oposición hasta por el tema de las hidroeléctricas, y somos un país productor de agua. Después de Panamá, después de Nicaragua, somos el país de la región que producimos agua. Por supuesto que la deforestación y una serie de cuestiones nos afectan también, pero nosotros tenemos una vertiente que alimenta el Caribe y alimenta a México, otra vertiente que va hacia el lado de Honduras, una vertiente que alimenta también a El Salvador y una vertiente que desemboca en el Océano Pacífico. Somos un país productor de agua. Y lo que pasa es que tenemos en mente las grandes represas. No, estamos hablando de que hay todo un estudio hidrológico del potencial de energía limpia con el cual las mismas comunidades podrían salir adelante. Entonces, y podría ¿qué ser... hay ahí, ministro? Porque si yo fuese población también recluida en Huehuetenango, Claro. Santa Cruz Varías, Así y es. tengo cero acceso a absolutamente todo, y encima de todo me van a vender la energía siendo oriundo del lugar, Sí. al mismo precio, más caro, que lo que está siendo subsidiada, por ejemplo, para el sector industrial en el país, yo estaría Por supuesto. exageradamente enojada. Por supuesto. El tema aquí es, por un lado es información, ¿sí? Información local. A la gente no se le puede caer después de que ya se tomó una decisión para decir aquí va a haber un proyecto. A quererlos obligar. A quererlos obligar. Yo creo que es parte, lo que ha hecho falta es una estrategia de socialización con la Falta comunidad. sancionar a las empresas que no tienen y no abren una buena comunicación No, fíjese y que una veraz. No, Karina, mire, el problema es que no somos lo suficiente serios como Estado y como gobierno. Invitación, usted es inversionista y a usted le hacen una invitación para participar en un proyecto en un país y usted ve todo el potencial, usted viene. Si le ofrecen certeza jurídica para ese negocio, usted se involucra. El problema aquí es que el Estado aparece hasta que se creó un conflicto después de que se pasaron 4, 5, 6 años cumpliendo una serie de requisitos. ¿Quién es el culpable? ¿Las políticas, perdón que interrumpa, del Ministerio de Economía? ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Alguien está mintiendo y pintando la cosa como no es? Lo que hace falta son políticas en donde el Estado la invite a usted para participar en una inversión, pero desde ese momento que hay un potencial en un área, le digan a la población y le cuenten aquí abajo hay tal tipo de riqueza, hay tal situación, tal otra, estos son los pros y los contras, se puede, no se puede, quieren o no quieren, podría ser, y desde ahí empieza una negociación y una socialización. Eso no existe, no ha existido nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensemos por qué no. Les decía, porque no hay una claridad que es necesario comunicarle a la gente y decirle y darle información. Entonces, eso lo entendemos perfectamente, entendemos cuando se llega a un punto crítico en donde ya no es posible seguir y en donde en lugar de información probablemente ha habido desinformación, ¿verdad? El tema, inclusive, fíjese usted que en la aplicación, y usted lo sabe mejor que yo, del convenio 169, ese no es un sí o un no, es precisamente una socialización para ponerse de acuerdo respecto de un tema. Entonces, dejemos de un lado la minería, ¿sí? Pongamos la visión sobre el tema de la gran capacidad que tiene Guatemala para poder producir energía. Hay muchos lugares en el país donde están pidiendo la nacionalización de la energía, ¿y por qué no la producimos nosotros? En proyectos municipales donde participe también el gobierno y de repente capital ¿Es válido local. o no? Es válido, ¿sí? Aunque Ahora, le duela mucho el sector privado y oligárquico, es válido. es válido, porque estamos hablando de microproyectos o de mini proyectos que pueden incidir en una región, en trifinios, en lugares en donde es importante. Hay muchos estudios sobre eso. No estamos inventando el agua azucarada. El problema es información. Sin información, sin una interacción de intercambio de información y de puntos de vista, obviamente empezamos una ruta de colisión, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a ir a chocar a un punto. Sin información, señor ministro, o como han estado acostumbrados a gobernar a los más vulnerables en este país,
por parte de cierto sector oligárquico que se las lleva de generador de empleo y está acostumbrado a oprimir a nuestros pueblos. Y a esto va porque va y te callas. Sí. Bueno, Esa digamos, es una conducta y una generalidad. pero es desde la visión del Estado, porque al final de cuentas quien aparece como dueño del subsuelo es el Estado, ¿sí? Entonces el tema es todo lo que está ahí abajo, se supone que el Estado tiene, y el Estado es el país, es la nación, somos todos, sí. Entonces, digamos lo que bajo esta perspectiva es algo así como donde encontremos algo bajo el subsuelo, negociamos con los de encima cómo es que se puede de alguna manera dar una participación, pero ahí no hay mesas de trabajo desde el principio. Entonces el germen de conflictividad viene desde, y yo lo he dicho así, y eso es lo que yo quiero y agradezco la oportunidad, porque muchos me ven, ni modo, es la mano represiva del gobierno. Ajá. Desafortunadamente es que cuando las cosas llegan hasta mí, yo ya no tengo muchas opciones, ¿sí? Porque aquí un problema que no se atiende se convierte en conflicto. El conflicto que no se atiende se va a convertir en una crisis que no se atienda va a llegar al caos. Y cuando llega al caos, entonces vienen todas las acciones de hecho y lo que toca nada más es... Y sale mal parado el pueblo, que es el que al final le ocultaron un montón de información. Así es, entonces hay todo un proceso que a mí me parece interesante de cómo ha venido cambiando, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica. Lo que está debajo, por ejemplo, ese es patrimonio de la nación, ¿sí? Y eso debería tener una cuantificación. Nosotros no sabemos qué es lo que está debajo exactamente. Pero fíjese que si usted viene y hacemos una alianza, usted tiene el capital y tiene el conocimiento de cómo hacerlo, y yo tengo el bien que se va a explotar. Ahí hay otro tipo de negociación, porque entonces le doy una valoración como patrimonio nacional y hago una valoración. Esto puede que valga, pongamos un número, 5.000 millones. Y usted va a poner en capital 7.000 millones. Ahí hay un tipo de alianza en donde verdaderamente se pueden asegurar y se pueden garantizar los intereses del país. Pero esas son cuestiones de leyes, son cuestiones de Estado. Y como usted bien lo dice, las leyes ahí están para que las cumplan y desafortunadamente probablemente no son las que van a dar mayor justicia en un tema muy local y muy específico. Y eso es entendible. Entonces el tema de la conflictividad ambiental, en donde caen todas estas características, bien sea porque también destruimos nuestro hábitat, va avanzando la frontera agrícola, se nos meten los narcoganaderos en el Petén, hay una serie de cuestiones que van dañando nuestro ambiente. Los monocultivos, entonces este es un problema. Y en la última parte de la conflictividad es la conflictividad social por inseguridad y por violencia. ¿Y esa de qué deviene? De la ausencia del Estado en muchos lugares del país, en donde no hay autoridad, en donde no hay ley, en donde no hay normas, en donde hubo un Estado que ocupó todas las posiciones durante el enfrentamiento armado, pero una vez se firmó la paz, se retiró todo, absolutamente todo, y entonces ¿qué quedó en su lugar? Un tremendo vacío. El problema en muchos lugares del país es que ni el Estado mismo puede ejercer su soberanía como corresponde, porque no tiene una institucionalidad que atienda a la gente. Y cuando hay una silla vacía, alguien la llena. Y esas sillas vacías las han llenado narcotraficantes, gente de crimen organizado, especialmente en áreas fronterizas. Tenemos este tipo de problema. Entonces, cuando uno ve el esquema de la conflictividad, hay conflictividad desde varias líneas. Y la conflictividad es conflictos que potencialmente pueden desarrollar otros niveles de problemas profundos. Pero ¿qué hacemos, señor ministro? Porque entonces, si usted bien lo dice, me imagino difícil el tomar decisiones, pero a usted le revienta todo. ¿Por qué no poner entonces, por ejemplo, en orden a las presiones que me imagino que ustedes como ministerio comienzan a tener de los comunicados de los famosos señores organizados que creen que solo ellos son empresa privada y yo también lo soy, sí, y muchos lo somos, y comienzan a presionar al Ejecutivo y léase, señor presidente, y léase, señor ministro de Gobernación,